están? Buenas noches, alumnos y alumnos de esta maestría en Administración Pública. Pues vamos a exponer hoy nuestras unidades 2 y 3 de nuestro programa académico. Esta vez trataremos el tema de la prospectiva, los escenarios y algún repaso ahí sobre el liderazgo en la administración pública. En primer lugar, pues quiero señalarles que en esta sesión vamos a compartir una reflexión integrada sobre estos dos temas que son muy importantes para quienes aspiramos a ser líderes dentro de la administración pública. Estos son la prospectiva, como se los he señalado, y los escenarios en la empresa pública, y nuestra unidad 3 que contempla las habilidades de liderazgo. Ambos enfoques se complementan porque la prospectiva nos permite visualizar el futuro, pero el liderazgo nos permite construirlo y llegar hacia él de una mejor manera. En ese sentido, quiero iniciar esta sesión señalando, ¿qué es la prospectiva? Es un término que hemos escuchado seguramente mucho, sobre todo en los tiempos electorales. Es muy común escuchar que se hace prospectiva electoral, pero vamos a ver lo que algunas definiciones aglutinadas pueden señalar. Creo que les he señalado en otras ocasiones que hay tantas definiciones como autores que definen el objeto de estudio. Sin embargo, trato de hacer una síntesis para que sea algo que ustedes puedan dominar con facilidad y que les abra la puerta, que si tienen interés de conocer otros efectos, otras definiciones, puedan ya buscarlas por cuenta propia. Sin embargo, podemos señalar que la perspectiva es una herramienta que nos permite pensar en el futuro para tomar mejores decisiones en el presente. Es decir, es una herramienta que no trata de predecir, sino de imaginar con elementos objetivos y reales escenarios posibles y prepararnos para llegar a ellos, de manera estratégica. Hay tres cosas que me parece que son muy importantes distinguir. En primero, la diferencia entre prospectiva y previsión, entre prospectiva y predicción, y lo que es exactamente la prospectiva. La previsión es aquello que nos prepara para un evento que tarde o temprano va a suceder. Es decir, hay aquellas cosas sobre las que tenemos la certeza de que van a llegar en el futuro. Para eso solamente podemos prevenir. Es decir, no se trata de hacer prospectiva, se trata de prevenir algo que inminentemente va a suceder y lo único que desconocemos es el tiempo. Les pongo un ejemplo. El caso de los temblores. Cuando hacemos un simulacro por lo que puede ocurrir dentro en un temblor o lo que ocurrirá cuando llegue un temblor, estamos haciendo programas de protección civil, simulacros de evacuación, una serie de medidas que lo que hacen es prevenir o aminorar el impacto que estos puedan tener. Pero no podemos predecir cuándo van a suceder, es decir, no podemos hacer prospectivas sobre los temblores, pero sí podemos hacer una previsión sobre los efectos que estos tienen, porque sabemos que tarde o temprano van a suceder. Les pongo otro ejemplo. En el caso de la movilidad, podemos prevenir que van a ocurrir accidentes de tránsito. Para ello preparamos nuestras carreteras, nuestros caminos con mejores condiciones de pavimento, con determinado diseño e ingeniería en las curvas, con diferente o algún diseño, alguna preparación para evitar encharcamientos de agua, porque sabemos que tarde o temprano los accidentes van a ocurrir. Es decir, no existe una carretera en donde no ocurran accidentes. Lo que podemos hacer no es hacer una prospectiva de cuántos ni cómo, pero lo que sí podemos determinar es que cuando estos sucedan tengan un menor efecto. A eso se refiere, o esa es quizá la principal diferencia entre la prospectiva y la previsión. La prospectiva es algo que puede pasar determinando la incidencia de determinados factores o de algunos factores. Y la previsión es cómo vamos a reaccionar ante algo que inminentemente va a suceder. Y aquí vamos a la otra parte. Vamos a la diferencia entre la prospectiva y la predicción. Se pueden predecir las condiciones del clima. Tomando en consideración algunos efectos, podemos o algunos elementos, como pueden ser la cantidad de humedad en el ambiente, la cantidad de luz solar, el calor, la época del año, podemos predecir algunos efectos del clima o algunos eventos climatológicos. Por ejemplo, los huracanes. Estamos en plena época de huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional tiene previstos 40 huracanes para la temporada 2025. ¿Van a suceder los 40? No. Están prediciendo en función de las condiciones de los factores que ya se han revisado y que con base en modelos estadísticos, matemáticos y climatológicos permitirán conocer cuántos es probable que se den. Pero igual y no se dan los 40, igual y se dan 20, igual y se dan 50. Es decir, la predicción con algunos elementos hace alguna anticipación de futuro sobre algo que puede suceder.
Si lo vemos, ¿cuál es la diferencia entre previsión? Previsión es algo que va a suceder sí o sí. No sabemos cuándo y no sabemos cuánto. En la predicción sí. Sabemos que el fenómeno está ocurriendo o que va a ocurrir y podemos ajustar determinadas variables para conocer qué es lo que va a pasar. La diferencia esencial con la prospectiva es que cuando hablamos de prospectiva hablamos de un escenario que puede darse más adelante considerando cosas que han sucedido en lo anterior. Una de las maneras fáciles de distinguir cuándo es predicción y cuándo es prospectiva, hablamos de predicción cuando se trata de ciencias de la naturaleza, de temblores, de efectos sobre el mar, sobre el cambio climático, es decir, son efectos de algo natural. Y cuando hablamos de prospectiva, podemos hablar de comportamiento social. Podemos hacer prospectiva sobre quién va a ganar las próximas elecciones, considerando la participación electoral, la presencia mediática de los candidatos, los factores de poder ocultos, los factores de poder presentes, los factores de poder visibles, los factores de otras condiciones. Es decir, podemos hacer prospectiva y podríamos hacer ejercicios para poder determinar y acercarnos con relativo grado de certeza a ese futuro que hemos previsto. Esto parte de dos condiciones. La perspectiva depende de una adecuada planeación, que podemos dividirla en normativa, planeación estratégica y planeación táctica. La estratégica quisiera que le pusieran ahí un círculo porque es la más importante, además de la generación de dos cosas, de los escenarios, que pueden ser tendenciales, deseables y escenarios disruptivos. Y ahorita ponemos algún ejemplo de todo esto. Cuando hablamos de planeación prospectiva, hablamos de ciertas condiciones que tomamos en cuenta como factores sobre los que podemos incidir. Y creo que aquí los ejemplos pueden ser muy claros. Cuando hablamos de planeación normativa, ustedes en la administración pública lo conocen o lo van a conocer más adelante, que todas las dependencias de cualquier nivel de gobierno, a raíz de una armonización de un sistema que se hizo de presupuesto, manejan algo que se llama presupuesto basado en resultados, PBR por sus abreviaturas. Y este presupuesto nos hace planear el ejercicio de los recursos siempre en función de las metas planeadas. Es decir, no hay manera de no hacer planeación. Todas las dependencias que reciben recursos públicos están obligadas a generar un esquema de planeación. Es decir, esa planeación está regida por una norma, por eso se llama planeación normativa. Hay otra planeación, que es la planeación estratégica, que puede ser la que determina el titular de la administración, el titular del organismo, de la unidad administrativa, que determina cómo se van a alcanzar esas metas. Es decir, tengo que comprometerme a entregar 10,000 despensas en este año. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la planeación normativa me obliga a ejercer 2,500 en el primer cuatrimestre, en el primer trimestre, 2,500 en el segundo y 5,000 en el tercero y en el cuarto ya no entregar ninguna. Esa es la planeación normativa. ¿Cómo las voy a entregar? Viene la estrategia. La planeación estratégica nos tiene que llevar a decir, bueno, número uno, voy a identificar a los grupos vulnerables, segmentando adultos mayores, personas en situación de pobreza alimentaria y personas en situación de vulnerabilidad social. Bueno, ya estamos hablando entonces de que lo normativo nos lleva a una planeación estratégica, a definir una estrategia para poder entregar esas despensas a estos grupos que previamente hemos definido. Y después la planeación táctica, que será ya cómo voy a ejercer los recursos o voy a hacer uso de los recursos materiales, humanos, financieros que tengo para poder desarrollar la estrategia que logré, que a su vez está inmiscuida dentro de una planeación normativa. Es decir, si lo vemos como una pirámide, la planeación normativa es el gran marco, la planeación estratégica es el qué es lo que quiero hacer y la planeación táctica es el cómo lo quiero hacer. Y esto nos conlleva forzosamente a otro punto que trata nuestro programa, que son los escenarios. Es decir, ¿qué son los escenarios? Es visualizar o imaginar algo que creemos que va a suceder en las condiciones de futuro. Es decir, si llevamos nuestros factores del presente hacia el futuro, ¿cómo va a ser ese futuro? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y aquí la situación es muy simple. Podemos ver escenarios tendenciales. Regreso al tema del ejemplo para que sea muy claro. ¿Quién creen ustedes que va a ganar la elección del 2030? Bueno, la tendencia implica que el partido en el poder puede ser el que gane, porque ha crecido en su número de votos, porque no hay unas condiciones de oposición que representen peligro para el status quo. Es decir, de continuar esta tendencia política, es muy probable que el 2030 lo vuelva a ganar la misma expresión gobernante.
No obstante, puede haber un escenario deseado, es decir, un escenario en el que exista una oposición firme que aglutine a todos los actores sociales, y entonces el escenario deseable para la oposición sería que el desgaste de poder que hoy tiene el partido gobernante lo lleve a perder, eso siempre y cuando en las siguientes elecciones del 27, del 28 y las que le sigan vayan perdiendo esa fuerza. Es decir, los escenarios nos implican desarrollar una forma de realidad a partir de aquellas condiciones que ya se están presentando. Y cuando hablamos de escenarios disruptivos, hablamos de que la incidencia de uno o varios factores puede cambiar de manera radical la tendencia que lleva el escenario o lo deseable que este puede ser. Y hay muchos ejemplos. No se pensaba en Estados Unidos que, de acuerdo a lo que estaba sucediendo, pudiera ganar otra vez Donald Trump las elecciones. La tendencia indicaba que se podían mantener los demócratas y, sin embargo, incluso ese era el escenario, se veía, tenían una candidata fuerte como era Kamala Harris, estaba tomando fuerza, en fin, lo que ya sabemos que sucedió, y de repente 3 o 4 distritos electorales, como le llaman en Estados Unidos, o colegios distritales, optan por dar la vuelta y posicionan a Trump como el candidato ganador. Fue un escenario disruptivo, es decir, no era algo que se veía venir y que, no obstante, la incidencia sobre determinados factores logró que esto cambiara para generar una realidad que no se tenía prevista. Eso es un escenario disruptivo. ¿Cómo aplica? Vámonos a aplicarlo en algo que sea mucho más práctico y mucho más común para nosotros. ¿Cómo un municipio, un ayuntamiento puede hacer frente a una crisis hídrica? Vimos que hace un año hubo una crisis hídrica, pues prácticamente en todo el país, en el Valle de Toluca no fuimos la excepción. Es decir, ¿cómo rediseñamos nuestros sistemas de agua para poder dar cumplimiento a eso? Bueno, tendríamos que revisar cuál es la demanda de agua, ahora sí, cuál es la predicción del clima para la temporada de lluvias de este año y cómo se trata de organizar todos esos factores para estar prevenidos, en primer lugar, ante una sequía, pero también de incidir sobre los factores para cambiar esa predicción y entonces revisar que se pueda hacer un ejercicio prospectivo para señalar, vamos a racionar el agua, vamos a establecer un tandeo sistémico para determinadas colonias, vamos a captar agua pluvial, es decir, para generar un escenario diferente, es decir, un escenario deseable en donde con determinada cantidad de lluvia podamos dar abastecimiento a determinado número de viviendas. Como ven, los escenarios de esta naturaleza implican el conocimiento de herramientas matemáticas, estadísticas e incluso de estadística aplicada como la media, la mediana, la varianza, las medidas de tendencia central estas, para que nos permitan revisar el escenario hacia el cual se está encaminando nuestra política pública. Vamos a sentarnos un poco y regresar al tema de nuestra materia. Nosotros, desde el liderazgo en la administración pública, tendríamos que ser capaces de hacer políticas públicas basadas en una prospectiva, es decir, no en la adivinación, no en la intuición, no en la predicción, no, no, no. Tendríamos que centrarnos en poder desarrollar políticas públicas basadas en el análisis de situaciones pasadas, los factores presentes y con ello desarrollar posibles escenarios futuros, tendenciales, disruptivos o en su caso escenarios deseables, es decir, hacia dónde queremos llevar. Y podríamos entrar aquí en un juego que se podría decir perverso, maquiavélico, y para cerrar esta parte les pondría el ejemplo de lo que sucedió en la primera elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ellos hicieron un ejercicio muy interesante comprando o adquiriendo la base de datos de Facebook para generar sobre los electores una incidencia basada en las preferencias o sobre todo, y como fue en materia de comunicación política es uno de los argumentos más útiles, basadas en el miedo de las personas. ¿A qué le tenían miedo a las personas? Y entonces los electores, por sus perfiles de Facebook, por los comentarios que vertían, esa base de datos fue vendida al equipo de campaña de Trump y con base en eso ellos diseñaron una narrativa específica para segmentar el mensaje y desarrollar exactamente aquello que las personas querían escuchar. Es decir,
incidieron en uno de los factores para que un escenario que tenía una tendencia fuera disruptivo y a partir de ello entonces generar una preferencia electoral. ¿Lo lograron o no? ¿Qué tanto impacto tuvo o no? Bueno, hay hasta un documental, una serie en Netflix que habla sobre este tema y cómo se manipuló la opinión pública basada en las redes sociales, cómo el algoritmo de las redes sociales fue utilizado para intercambiar o para bombardear a los probables electores con mensajes específicos de acuerdo a lo que ellos querían escuchar, que no precisamente eran la primera política pública o aquella cosa que más le urgía al país. Se concentraron en hacer aquello que más votos generaba para poder asegurar el ascenso al poder de Donald Trump. ¿Es ético? Tendríamos nuestras dudas. ¿Es efectivo? Totalmente. Creo que les digo, si pueden revisar esta serie, buscar el nombre para compartírselos, pero esa es la realidad. Y luego tendríamos que pasar a una segunda etapa de nuestro programa que habla de lo que es el liderazgo. A ver, vamos a sentarnos entonces. Ya vimos que tendríamos que desarrollar nuestras políticas públicas con base en una perspectiva mucho más que en la intuición. Es cierto, todos los factores se combinan, la intuición, los recursos, el escenario, la realidad, los factores que inciden, los factores presentes, los factores futuros, en fin, muchas cosas para generar una política pública de largo plazo. Pero no obstante lo anterior, es muy importante que consideremos uno de los factores más importantes, que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, liderar no es mandar. Liderar es inspirar, motivar, orientar y transformar. Así lo señalan en un resumen muchos de los autores. En el servicio público esto es muy importante porque el liderazgo no se mide por poder, sino éticamente debe ser por la capacidad de generar confianza, pero sobre todo de entregarle resultados a la ciudadanía. ¿A cambio de qué? A cambio de la renovación de la confianza en el voto cuando hablamos de autoridades que son electas de manera democrática o a través de un mecanismo de voto. Es decir, ahora ya todos, después de lo que pasó en estas semanas del Poder Judicial, lo hemos visto, pero bueno, el liderazgo podemos clasificarlo al menos en tres o cuatro vertientes. Un liderazgo autocrático, aquel que se impone. Casos concretos, Corea, con Kim Jong, es un hombre autocrático, es el único líder reconocido, querido u odiado por otros. Donald Trump, liderazgo autocrático. Vladimir Putin, liderazgo autocrático. Es decir, son aquellos líderes que imponen su voluntad y que su carisma, su capacidad de comunicar, su lenguaje no verbal, la narrativa que en torno a ellos se ha construido, les da la capacidad de influir incluso en contra de la voluntad de las personas. Tenemos otros tipos de liderazgo, un liderazgo transformacional, nos vamos a otros extremos. El liderazgo que ejercía Juan Pablo II, el liderazgo moral que representaba Nelson Mandela en el caso de la política, o esos tipos de liderazgo que finalmente no se basan tanto en el ejercicio o la imposición del poder, sino en la capacidad de incidir sobre el comportamiento de las personas. También hay otro tipo de liderazgo que es el liderazgo de servicio, es decir, el reconocimiento que se le hace a las personas que dentro de su ámbito de acción son destacados, es decir, son líderes que a veces llegan a hacerlo sin notarlo o a veces sin quererlo. Es decir, todo el mundo sigue al gran deportista, al gran artista, al gran triunfador, que no está basada su lógica precisamente en generar inspiración ni se construye a través del poder, pero sí a través de la convicción que generan con el ejemplo. Y bueno, tendríamos otros tipos de liderazgo como el liderazgo ético, el liderazgo económico, el liderazgo social, pero al final podríamos asumir que en estos tres, autocrático, transformacional y de servicio, lo que se encuentre girando en torno a ellos, podemos generar diferentes combinaciones de liderazgo. En el caso que nos importa, en el liderazgo público, se requieren algunos factores que creo yo que son indispensables. Integridad, eficiencia y visión compartida. Es decir, el líder debe ser íntegro, debe tener la condición moral para poder imponer o para poder desarrollar su voluntad y que este liderazgo se represente en primer lugar hacia la sociedad y segundo hacia su equipo de trabajo. Un liderazgo eficiente, es decir, aquel líder que da resultados en el servicio público es el que es capaz de entregarle a la sociedad los resultados que espera para la encomienda pública que le ha sido entregada. Pondríamos un ejemplo. Un excelente secretario de educación que además ejerce un liderazgo es aquel que logra a través de sus capacidades, de sus planes, estrategias, como lo vemos, de su planeación estratégica, táctica y
normativa, lograr abatir el rezago educativo en determinada región. Si alguien se propone como meta acabar con la desigualdad, bueno, y lo logra, entonces hablaríamos de un líder que ha sido eficiente. ¿Y esto cómo se transmite? A través de la visión compartida, es decir, convencer a otros, convencer al equipo de trabajo y a la ciudadanía de que la visión que pretende imponer este líder es eventualmente la mejor o la que se encamina más a lograr el objetivo. ¿Cuáles podríamos considerar que son los elementos clave de un buen líder dentro del servicio público? Se necesita en este caso, y perdón si se hieren algunas sensibilidades, se necesitan mucho más que conocimientos técnicos. No tanto, y desde luego aquí estoy totalmente en contra, y creo que ustedes como con formación universitaria y el esfuerzo que están haciendo por mantenerse en esta maestría, creo que este es exactamente la antítesis del 90% de lealtad y 10% de capacidad. No puede ser. Se requiere el 90% de capacidad y quizá el 10% de lealtad. Porque se necesita, además de la capacidad, esta que hablamos técnica, es decir, un equipo de profesionales puede emitir resultados profesionales, un equipo de mediocres inexpertos genera resultados de inexperiencia y de ineficiencia. Pero es cierto, hay que desarrollar habilidades blandas o soft skills, como le llaman ahora, como empatía, escucha activa, comunicación efectiva y sobre todo un compromiso institucional. Ojo, no un compromiso personal, no un compromiso mesiánico, no un compromiso eh, de de reconocimiento de idolatría, es decir, un compromiso institucional con la organización o con la política a la que se está sirviendo. Eso me parece que es muy importante. Y desde luego, otras condiciones como la autoridad moral, la capacidad de negociación, el trabajo en equipo, son cosas que indudablemente son elementos muy indispensables para un liderazgo. Algo que es muy importante, el líder tiene por lo general una encomienda, la de negociar. Negociar no es ceder. Negociar en el servicio público es construir acuerdos posibles en un contexto de múltiples intereses. Es decir, cuando hay grupos de personas, grupos de poder que requieren algo, es muy importante que el liderazgo basado en algunos de los elementos que hemos señalado con anterioridad sea capaz de conciliar, sea capaz de construir esos acuerdos para poder prosperar. En el servicio público la negociación es constante, siempre hay que estar negociando en el servicio público, entre sectores, actores políticos, la ciudadanía, los propios equipos de trabajo, los equipos de trabajo que coadyuvan en este esquema, es decir, hay muchas maneras de negociar y aquí el desarrollo de liderazgo nos tiene que llevar a varias cosas, a una negociación, a un estilo colaborativo, en esta lógica de ganar-ganar, a un estilo competitivo. A ver, en las elecciones no puede haber ganar, siempre alguien gana y alguien pierde. Eso es fundamental. Y un liderazgo mucho más filosófico, una negociación evitativa. Aquí haré una pausa y un comercial. Yo les recomendaría que leyeran el libro de El arte de la guerra de Sun Tzu. Creo que algunos de ustedes ya lo leyeron. Pero es muy importante porque una de las normas que establece este muy antiguo sargento del ejército chino es la batalla mejor ganada es aquella que se gana sin pelear. Es decir, aquella que antes de empezarse la batalla ya se ganó. Es decir, si evitas la pelea y con eso la ganas, evítala. Es la mejor manera de ganar porque no te desgastas. Es quizá un antecedente también maquiavélico, pero me parece que es muy interesante y creo que ustedes como especialistas y como posgraduados en materia de administración pública deberían tener muy en mente cuáles son los temas de liderazgo que contempla ese libro, El arte de la guerra, Sun Tzu, muy importante. ¿Qué hemos encontrado? Esto sí es así etéreo, vive en un mundo irreal o distante. No, la verdad es que hay muchas cosas que son prácticas en el liderazgo y en la innovación. Por ejemplo, la digitalización de trámites es una innovación muy importante. Alguien la encabezó, a alguien se le ocurrió, a alguien se le iluminó el entendimiento para que esto sucediera. Los ejercicios de gobierno abierto y también algunos laboratorios de políticas como lo que sucede en El Salvador con Nayib Bukele, un hombre de mano dura, de un liderazgo autocrático, que no obstante puso en práctica, primero en alguna parte de manera de laboratorio y de prueba, y después en un ejercicio ya global, un ejercicio nacional, su lucha contra la delincuencia, a partir de ubicar perfectamente a los delincuentes que formaban parte de las maras, de las bandas, y vámonos, hoy los tiene a todos confinados en estas megacárceles, y finalmente tiene un gran éxito, es decir,
Esos son ejemplos de innovación, algo que no había sucedido siempre en aras de mantener los derechos humanos bajo resguardo, en fin, lo que ya hemos escuchado, pero él tiene argumentos para defenderlos y está preparado para defender estos argumentos y me parece que es muy importante. Para cerrar nuestra exposición del día de hoy, la prospectiva nos invita a pensar estratégicamente, es decir, siempre teniendo en cuenta una misión, una visión y unos objetivos. Nos obliga sobre todo también a mirar más allá del corto plazo, es decir, a no resolver, a distinguir, como lo señala este ejercicio de la matriz de Eisenhower, lo importante de lo urgente. Lo importante es en lo que se concentra el líder, lo urgente lo puede delegar siempre bajo la supervisión. Pero el liderazgo combinado con este ejercicio de perspectiva nos recuerda que quienes toman decisiones no solamente requieren hacerlo con visión, sino que además se requiere ética, se requiere capacidad de transformar, se requiere voluntad, se requiere intuición, se requiere inteligencia y no es fácil encontrarlo hoy en el servicio público. Estas dos condiciones, tanto la prospectiva como el liderazgo, no son herramientas a las que aspire la administración pública, son herramientas indispensables en un ejercicio de administración pública moderna porque dada la dinámica que tiene hoy la información, la tecnología, el mercado y la comunicación, me parece que es impensable que el gobierno siga sin tomar de profesionistas y de profesionales de la innovación, de la administración pública, estas nuevas visiones que lleven a que el gobierno se modernice y el Estado se ajuste a las necesidades que hace cientos de años le encargó la sociedad, que es el monopolio de la fuerza física, el ejercicio del poder omnipresente y sobre todo la voluntad de satisfacer las necesidades públicas a partir de los intereses colectivos, para lo cual le da la posibilidad de ejercer su voluntad por encima de los particulares. Es decir, esa soberanía que tiene el Estado, me parece que la única forma en la que se puede ejercer de manera responsable es haciendo buenas políticas públicas con perspectiva y segundo, encontrando líderes que sean capaces de encauzar estas visiones de largo y mediano plazo. Con eso estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Yo les pediría que estuvieran al pendiente. He evaluado ya sus trabajos, su primera fase de proyecto académico. Para esta segunda fase les estoy dejando algunos documentos que estoy seguro les serán de utilidad y que bueno, pues espero que puedan entregar a la brevedad para poder corresponder con sus calificaciones. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias.